Bendecido día, compañero. Hoy hablaremos sobre la iglesia perseguida. La historia de la iglesia perseguida no es solo una crónica de sufrimiento, sino el relato de una transformación radical. Durante casi 3 siglos, el cristianismo operó en los márgenes de la legalidad, enfrentándose a un entorno pagano hostil, a divisiones internas profundas y a la necesidad urgente de definir sus verdades fundamentales. Empecemos con el cristianismo versus el paganismo. La relación entre la fe cristiana y el paganismo romano no fue solo un conflicto religioso, sino un choque cultural y político. Para el romano promedio, la religión era un contrato social. Si honrabas a los dioses, el imperio prosperaba. Los cristianos, al negarse a ofrecer incienso al emperador o participar en los sacrificios públicos, eran vistos como ateos y enemigos del género humano. El paganismo era colectivo y ritualista. El cristianismo era personal, exclusivo y moralmente riguroso. Esta resistencia pacífica, pero firme, fue interpretada por el Estado como una insurrección silenciosa que amenazaba la estabilidad de Roma. La persecución no fueron constantes ni uniformes, pero su impacto fue profundo. Se dividieron principalmente en dos fases, locales y esporádicas, en el siglo I y II, impulsadas por turbas populares o gobernadores como la de Nerón o la de Trajano, sistemáticas y universales en el siglo III, bajo emperadores como Decio y Diocleciano, quienes buscaron el exterminio total mediante edictos que obligaban a todos los ciudadanos a poseer un certificado de sacrificio pagano. El martirio se convirtió en el ideal supremo de santidad. La muerte en la arena no era vista como una derrota, sino como una victoria y una unión perfecta con la pasión de Cristo. Este fenómeno psicológico desconcentraba a las autoridades romanas. Cuanto más ejecutaban, más crecía la iglesia. Como escribió Tertuliano, nos multiplicamos cada vez que nos cegáis. La sangre de los cristianos es semilla. Ahora veamos el gnosticismo y otras herejías. Mientras el peligro externo acechaba en el Coliseo, un peligro interno amenazaba con disolver el mensaje cristiano. Las herejías del gnosticismo fue la amenaza más peligrosa. Esta corriente mezclaba filosofía griega y misticismo oriental, enseñando que la salvación se lograba mediante un conocimiento secreto, gnosis, y que el mundo material era por naturaleza malo. Aparecieron otras corrientes como el marcionismo interno. Intentó rechazar todo Antiguo Testamento y el montanismo promovía revelación, profecía que desafiaban la autoridad de los obispos. Como siguiente punto, hablemos un poco de apologética. Surgió para defenderse de las calumnias paganas, acusaciones de incesto, canibalismo e infanticidio y de las críticas intelectuales de filósofos como Celso, líderes como Justino Mártir, Atenágoras y Orígenes escribieron defensas formales dirigidas a los emperadores. Su labor fue crucial porque utilizaron la filosofía griega, el logos, para explicar el cristianismo. También demostraron que los cristianos eran ciudadanos ejemplares y moralmente superiores, e hicieron que el cristianismo fuera intelectual, respetable para las clases altas romanas. Y por último, la conclusión, consolidación del canon del Nuevo Testamento. Se dio a raíz de la persecución a las herejías, ya que estas situaciones obligaron a la Iglesia a decidir qué libros eran auténticamente inspirados. Si un grupo como los gnósticos
sacaban evangelios secretos como el de Tomás. La iglesia debía responder con una lista oficial. Este proceso de consolidación del canon se basó en tres criterios. Primero, apostolicidad. Fue escrito por un apóstol o un compañero cercano. Segundo, ortodoxia. Coincide con la regla de fe, enseña en todas las iglesias. Tercero, uso litúrgico. Se lee habitualmente en las asambleas de cultos. Para finales del siglo II, el núcleo del Nuevo Testamento, los cuatro evangelios y las cartas de Pablo ya gozaban de un consenso casi universal, cerrándose definitivamente en el siglo IV. Para concluir, la Iglesia de los Mártires no fue una institución débil, fue una comunidad que utilizó el sufrimiento como herramienta de purificación y el debate intelectual como medio de definición al llegar el edicto de Milán en el año 313 después de Cristo. El cristianismo ya no era una secta perseguida, sino una estructura sólida, como una teología definida, una lista de libros sagrados y una jerarquía establecida, lista para heredar las cenizas del Imperio Romano. Esto ha sido mi aportación el día de hoy. Espero que sea de mucha ayuda para su conocimiento.